autoestima, y muchos pastores están más interesados en llenar el local de la iglesia que en llenar la necesidad de las almas. Yo, por lo menos en forma personal, estoy cansado y avergonzado de que algunos ministros traten el evangelio como si fuera una mercadería y que prediquen solo lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita escuchar. Mensaje. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Recuerde que los 10 mandamientos están registrados en 2 libros, Éxodo, capítulo 20, y Deuteronomio, capítulo 5. He seleccionado Deuteronomio para un propósito específico. Busque Deuteronomio 5, verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, desde el verso 7 hasta el 21, es la lista bastante detallada de los 10 mandamientos. Si usted se mantiene al día con las noticias, sabe que hay una guerra cultural por el alma misma de nuestro país y en general de las naciones. Y el campo de batalla es el hogar, contra el cual Satanás está descargando toda la artillería del infierno, y cada munición que usa no es más que una mentira. La principal arma de Satanás es la decepción. Y a Satanás más le interesa vender una mentira que vender droga. Satanás prefiere que usted crea algo equivocado a que haga algo equivocado. Una mentira es la cosa más peligrosa sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es totalmente lo opuesto a Dios, quien es la verdad. Y Satanás siempre usará la mentira porque él es el padre de la mentira. Y si él puede lograr que una nación abandone la verdad, si él pudiera destruir el fundamento de la verdad, pues ¿qué podrían hacer los justos? Las estadísticas ponen en evidencia que la mayoría de los norteamericanos ya no creen en una verdad absoluta. En una encuesta realizada entre creyentes evangélicos, el 62% manifestó que no existe tal cosa como verdad absoluta. Así que estamos viviendo en una generación que ha perdido sus estándares fijos, ha perdido sus amarras, ha perdido su brújula y su ancla. Ahora tenemos una moralidad determinada por la mayoría, y el resultado es un verdadero caos moral en la sociedad. Y aunque en la actualidad se hace mucho énfasis en movimientos religiosos de la derecha o de la izquierda, ese no debería ser el tema. El tema debe ser lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay un solo Dios, y ese Dios nos ha dado sus 10 mandamientos. Y si una gran mayoría de la gente joven desconoce los 10 mandamientos, es porque sus padres, aun siendo miembros de iglesias, tampoco los saben como para repetirlos de memoria. Estadísticamente, se dice que el 99% de los norteamericanos dicen creer en Dios. Sin embargo, uno tiene la sensación de que el sentido de pecado personal está desapareciendo del panorama religioso en todos nuestros países. En épocas pasadas, los pastores exhortaban regularmente a sus congregaciones para que se humillaran delante de Dios y confesaran sus pecados a Él. Pero la generación actual
si es que va a la iglesia, quiere escuchar mensajes que eleven su autoestima. Y muchos pastores están más interesados en llenar el local de la iglesia que en llenar la necesidad de las almas. Por lo menos yo en forma personal estoy cansado, y debo admitirlo, avergonzado, de que algunos ministros traten el evangelio como si fuera una simple mercadería y que prediquen solo lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita escuchar. Nuestra nación necesita oír "así dice el Señor" y que se le entregue la segura y eterna palabra de Dios. Un notable educador dijo que los problemas que estamos enfrentando en la actualidad tienen profundas raíces que están provocando la desintegración social. Y el problema principal es la carencia casi total de valores espirituales, morales y éticos. Parece que estamos creando una generación que se comporta irracionalmente, como animales. ¿Y por qué no sentir y actuar como animales si se les está enseñando que descienden de los animales? Se les está enseñando que no fueron hechos a la semejanza de Dios, que son productos de un accidente de la naturaleza. Veamos Deuteronomio capítulo 6 y entendamos lo que Dios dice de cómo debemos cumplir los mandamientos y cómo enseñarlos. Versos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios está diciendo que si usted quiere que su hogar y su país perduren, debe obedecer sus mandamientos y transmitirlo a sus hijos y a sus nietos. James Madison fue uno de quienes firmaron la Constitución original de los Estados Unidos de Norteamérica, y él dijo lo siguiente, ponga atención: hemos puesto todo el futuro de la civilización americana no en el poder del gobierno, ni mucho menos. Hemos puesto el futuro de nuestra institución política en la capacidad de cada uno y de todos nosotros para autogobernarnos de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios. Recuerde, esto no fue dicho por ningún predicador o pastor, sino por uno de los signatarios de la Constitución norteamericana. Pero en nuestros días aparece un hombre como Ted Turner, el magnate dueño de un verdadero imperio informativo, y dice que los 10 mandamientos son obsoletos y que ya no tienen ninguna relación con los problemas actuales. Permítame citar lo que él, Ted Turner, dijo textualmente: estamos viviendo con reglamentos fuera de moda, representados en los 10 mandamientos, que ya son completamente arcaicos. Cuando Moisés estuvo en la cima de la montaña, no había armas nucleares ni había pobreza. En nuestros días, a nadie le gustan los 10 mandamientos. Ahora, recuerde, esto no lo dijo ningún campesino iletrado e ignorante. Esto lo dijo un hombre influyente y educado, que disemina sus verdades por medio de sus radiodifusoras y canales de televisión. Ahora, ¿qué promociona este magnate de la información? Dice que los 10 mandamientos deben ser sustituidos para dar paso a sus 10 iniciativas voluntarias. Escúcheme, los 10 mandamientos no son obsoletos, siguen siendo absolutos. Y ningún ser humano ni nación puede sobrevivir si no hay una base moral en la cual sustentarse. Su hogar, mi amigo, no podrá sobrevivir si no tiene una base moral. ¿Qué es lo que los padres y las madres deben hacer en el hogar? En Deuteronomio 6:4, Dios reitera que Él es el único Dios verdadero y que no debemos tener dioses delante de Él. Ahora ponga atención a Deuteronomio 6 desde el verso 5 al 12.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los judíos consideran este pasaje el más importante en el libro de Deuteronomio. Los judíos ortodoxos repiten este pasaje por lo menos 2 veces al día y lo enseñan sistemáticamente a sus hijos. En la actualidad nos quejamos de que los 10 mandamientos ya no se exhiben en lugares públicos. Pero pregunto, ¿cuántos padres saben bien los 10 mandamientos? ¿En cuántos hogares se exhiben los 10 mandamientos? Padres, es su responsabilidad el enseñar a sus hijos los 10 mandamientos. Escúcheme, no es responsabilidad del gobierno, ni de los profesores, ni siquiera del pastor de su iglesia. Es su responsabilidad personal. Ese es el plan prioritario de Dios, quien dice que el hogar debe estar sobresaturado con verdades espirituales y piedad, y que esta enseñanza debe pasar de una generación a otra. Por lo general, un delincuente juvenil no es más que un jovencito o una jovencita tratando de imitar a sus padres. Y la tragedia más grande en nuestros días no son los estudiantes que abandonan sus estudios, sino padres que abandonan a sus hijos y madres mal guiadas que fracasan en pasar estas verdades a sus hijos y a sus nietos, de una generación a otra. Deseo mirar detenidamente algunos versículos del capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esto yo lo llamo la gran revelación, un Dios. Ahora, usted sabe que todo ser humano cree en algún Dios o en algo. Pero aquí no está hablando del Dios de su preferencia o del Dios al que a usted le gustaría adorar. Alguna vez encontré un pequeño artículo de prensa intitulado El Dios acomodaticio. Y dice lo siguiente: el Dios acomodaticio está con los millonarios en los campos de golf, o aparece con los políticos en ceremonias de cortar la cinta para inaugurar alguna cosa. También está junto a los religiosos cuando dan la invocación en actos televisados nacionales o internacionales. El Dios acomodaticio no tiene una teología determinada, ni un credo particular, ni una determinada confesión de fe, porque no quiere crear dificultades para creyentes y no creyentes cuando el director de alguna ceremonia invita a un pastor, o rabí, o sacerdote, o gurú, o chamán, o lo que sea, para que eleve una oración que sea inocua e inofensiva. Este Dios acomodaticio, que sirve para cualquier ocasión, no es un Dios celoso. Se lo puede invocar al comenzar una reunión de prostitutas sin que se le ofenda. El Dios acomodaticio es protector del sistema de camaradería y es el Dios de los rituales seculares cuando es necesario, y que calla hipócritamente frente a formalidades que pueden ser divisivas y ridículas. El Dios acomodaticio es un Dios moldeable, cuyas leyes no están escritas sobre la piedra, sino sobre la arena, listas para ser enmendadas, calificadas, reformadas y hasta borradas. El Dios acomodaticio hará compromisos con usted,
le permitirá 1000 y más concesiones y declarará todas las guerras santas y santificará toda firma de paz, aunque sea por medio de la guerra. ¿Conoce usted ese Dios? Pues está en todas partes. El Dios acomodaticio, en el cual creen millones de seres humanos. Mi amigo, yo no estoy hablando de ese Dios acomodaticio. Estamos hablando de Jehová Dios, del Dios que lo creó todo y que dijo: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. La gran revelación es que Él es el único Dios verdadero. Y si alguien me pregunta: Pastor Rogers, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, lo sé primero por las escrituras que declaran que Dios es. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Note que no está discutiendo la existencia de Dios. Está estableciendo el hecho de que Dios lo creó todo. ¿Ha notado que la Biblia ni siquiera discute el ateísmo? De hecho, en toda la Biblia, Dios concede medio versículo a este asunto. Veamos el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Mi amigo, yo no estoy aquí para, por medio de este programa, probarle que hay Dios. Yo no estoy aquí para argumentar, porque desde hace ya mucho tiempo aprendí que no es bueno argumentar con un necio, porque quienes estén escuchando no sabrán quién es quién. La Biblia sencillamente dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. La Biblia declara el hecho supremo de Dios. El hombre que niega a Dios es un supremo necio. ¿Han notado cuán sencillo es enseñarles a los niños acerca de la existencia de Dios? En cambio, trate de enseñar a un niño que no hay Dios y tiene que recurrir a complicados argumentos. Un padre ateo estaba tratando de enseñar a su hijito que Dios no existía. Después de que él terminó de explicarle cómo todo sucedió debido a la casualidad, el niño, mirando de frente, le preguntó: papi, ¿crees que Dios sabe que no creemos en Él? Eso es innato en el corazón humano. La Biblia declara el hecho de Dios, y la creación demuestra la mano de Dios. Se habla mucho acerca de las leyes de la ciencia, pero tal cosa no existe, mi amigo. Lo que sí existe son las leyes de Dios, que la ciencia ha descubierto, porque la ciencia no ha creado ninguna ley. Por ejemplo, ¿podría alguien atreverse a decir que Cristóbal Colón creó el continente americano? Absurdo, ¿verdad? Colón simplemente descubrió lo que ya existía. Sin embargo, en escuelas, colegios y universidades se les enseña a nuestros hijos que somos productos de la evolución. Pero no se les puede enseñar nada sobre la creación. Se les enseña que billones y billones de años, de paso debo decir que no sé con qué miden esos billones de años, billones de años más la casualidad produjo la vida, salida de una materia inorgánica. Pero no pueden explicar de dónde provino esa materia inorgánica. Y con suficientes billones y billones de años, un sapo verde puede convertirse en un príncipe azul, lo cual nos deja amarillos de la sorpresa. Ahora, si usted enseña esto en una guardería o jardín de infantes, lo llaman un cuento de hadas. Pero si lo mismito es enseñado en la universidad, entonces se le llama ciencia. Ilógico, ¿no le parece? ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Porque las Escrituras así lo declaran, la creación lo demuestra y la fe lo descubre. Por fe lo creemos. Y algunos nos acusan de eso, de creer. Pero sabía que todos somos creyentes. Aún los ateos son creyentes.
Si un ateo me dice que le pruebe que hay Dios, yo le respondo que no puedo hacerlo. Y entonces él se burla de mí. Pero entonces yo le digo que me pruebe que no hay Dios. Y como no puede hacerlo, me dice, yo no creo que hay Dios. ¿Lo ve? Es un creyente, cree que no hay Dios. Y si bien es cierto que por fe yo creo en Dios, tengo la evidencia interna y externa, tengo la creación y el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón. Si usted quiere creer en Dios, bien puede creer en Dios. Porque esto no es un asunto de la cabeza, sino del corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él no tiene un problema intelectual, sino moral, porque no quiere que Dios tenga autoridad sobre él. Dios nos hizo, nos creó de tal manera que cuando nuestro corazón es puro y justo, responderá a la realidad de Dios, así como cuando nuestros ojos responden a la luz, o como cuando nuestros oídos responden al sonido. Le puedo asegurar que su corazón responderá a Dios si su corazón ya es justo y puro. Pero no quiero que vea solo la gran revelación, sino también la gran respuesta. ¿Cuál es la revelación? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál es la respuesta a esa revelación? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa, mi amigo, es la gran respuesta. La gran revelación, un Dios. La gran respuesta, un amor. Hay que amar a Dios en forma suprema. Jesús habló de la gente que le honraba con palabras, pero sus corazones estaban lejos de él. ¿Sabe lo que sus hijos necesitan ver en el hogar? Necesitan ver un sincero amor. Necesitan ver en usted una quemante, apasionada, emocionada sinceridad cuando se trata de las cosas de Dios. Los hijos detectan de inmediato actitudes falsas y saben si usted ama sinceramente a Dios. Por lo general, escúcheme bien, por lo general, es la falsedad, la hipocresía de los padres que aleja a los hijos de las cosas de Dios. Hubo un jovencito judío que vivía con su padre en Alemania. Su padre era un exitoso hombre de negocios. La familia practicaba la fe judía y se trasladaron desde Alemania a Inglaterra. El jovencito se sorprendió cuando su padre les dijo que se harían miembros de la iglesia luterana y preguntó, papá, ¿y por qué vamos a ser miembros de la iglesia luterana? Y su padre le respondió, hijo, estamos viviendo en otro lugar y hay muchos luteranos en la comunidad y eso será magnífico para mis negocios. Ese jovencito, que tenía un profundo interés en la religión, perdió su fe en la religión ese mismo instante. Su nombre, Carlos Marx, autor del Manifiesto Comunista, en el cual él dijo que la religión era el opio de los pueblos. Pero no solo usted debe amar a Dios con un sincero amor, sino que debe amar a Dios con un amor total. La Biblia nos dice que debemos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El alma es usted mismo. O sea que todo su ser debe ser dado a Dios. No debe haber ningún área de su vida que esté fuera del control de Dios. ¿Cómo va a enseñar a sus hijos que hay un solo Dios? Ellos deben ver en usted ese total y sincero amor por Dios y para Dios. Alguien dijo que para saber cuánto una persona ama a Dios, solo es necesario mirar su chequera o su cuenta bancaria. Ellos dirán claramente, con números, cuáles son las prioridades en su vida. La Escritura también dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y no está hablando únicamente de fuerzas físicas, sino de la fuerza emocional, de la fuerza intelectual, de la fuerza financiera. Y debido a que hay una gran revelación, un solo Dios, y una gran respuesta, un gran amor, hay también una gran responsabilidad, una ley. Veamos Deuteronomio 6:6.
Y estas palabras que yo te mando hoy, los 10 mandamientos, no son 10 sugerencias o iniciativas voluntarias. El verso 7 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Una ley. En cierta forma, su hogar debe ser como una facultad de derecho, en donde usted enseña a sus hijos la ley de Dios. Los catedráticos son papá y mamá, y el material a enseñarse proviene de Dios mismo. Anote Deuteronomio 6:2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Esta responsabilidad recae sobre el padre. El gran problema en nuestros días son los padres que han abandonado sus responsabilidades. Un notable psicólogo, la profesión, los deportes y el sexo, no necesariamente en ese orden. Se han olvidado de la asignación dada por Dios de enseñar los 10 mandamientos. Una organización conocida como Iniciativas de Paternidad publicó un estudio mostrando el efecto de la ausencia de los padres en el hogar. Delincuencia juvenil y padres ausentes son un común denominador. Un notable escritor en referencia a este asunto dijo, el abandono del hogar por parte de los padres es el motor que está impulsando nuestros problemas sociales. Las estadísticas muestran más allá de toda sombra de duda que la crisis de nuestros días son los padres que abandonan el hogar y por lo tanto sus responsabilidades. Hay poderosas fuerzas que están tratando de moldear la mentalidad de nuestros jóvenes. Cuando los jóvenes llegan a su casa, van a su cuarto, cierran la puerta, encienden su televisor o computadora y empiezan a ver esa basura musical pornográfica que es MTV. Y algunas personas dicen que lo que ellos miran no les afecta. Y si usted cree que eso es cierto, es que usted ya tiene su cerebro lavado. Permítame preguntarle algo. ¿Por qué una compañía está dispuesta a pagar $1 millón por 30 segundos de propaganda de su producto durante el juego por el campeonato de fútbol norteamericano, si es que esa propaganda no va a afectar a los televidentes? Nuestros hijos están sistemáticamente siendo seducidos por lo que ven y oyen en la televisión. Veamos nuevamente Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos desde muy temprano. Francisco Javier fue un educador católico romano, quien dijo lo siguiente: denme a sus hijos hasta que tengan 7 años de edad, y después de eso, cualquiera puede tenerlos. Isaías 28, los versos 9 y 10, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Recuerde, el profesor es el padre, los estudiantes, los hijos, el material de estudio, los 10 mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo enseña usted los 10 mandamientos? ¿Por qué estoy presentando esta serie de mensajes? Para enseñar a los padres a que enseñen a sus hijos los 10 mandamientos de Dios. ¿Cómo hacerlo en el seno del hogar? Primero, convencidamente. Los 10 mandamientos de Dios deben estar primero en su corazón. Si usted no los cree, si usted no los practica, no se atreva a enseñárselos a sus hijos. Tampoco piense que la iglesia o una escuela religiosa privada van a cubrir la responsabilidad que es suya. Cuando usted esté convencido, pues enseñará convencidamente. Segundo, enséñeles creativamente.
Leí acerca de un padre que le dijo a su hijo, quien iba a cumplir 16 años, hijo, pronto vas a cumplir tus 16 años y te voy a ayudar para que te compres un carro. Pero antes quiero que leas estos libros y me des un resumen por escrito de su contenido. Y por cada libro leído y resumido, depositaré $100 para el fondo para tu carro. Pero recuerda, si lees sin prestar atención a lo que lees, cuando manejarás sin prestar atención a lo que haces. O sea, este padre puso un gran incentivo en la vida de su hijo. Y algunos de ustedes seguramente me dirán, pastor, yo no creo en esto de sobornar a los hijos. Bueno, yo tampoco lo creo. Pero escúcheme, un incentivo no es un soborno, es una recompensa. ¿Sabe usted la diferencia entre soborno y recompensa? Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de algo bueno. Y recuerde, Dios da recompensas. Tercero, enséñela conversacionalmente. El verso 7 dice, debemos hablar de ella no solo cuando estemos en casa, sino cuando estemos afuera, caminando, paseando, o haciendo ejercicios, o lo que sea. Y antes de que nuestros hijos se vayan a dormir, o en la mañana cuando se levantan. Ahora veamos lo que dice el verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? O sea que habrá un momento en que nuestros hijos, movidos por la curiosidad, nos hagan preguntas. Su respuesta no debe ser algo aburrido o tedioso. Recuerde que ellos aprenden por nuestro ejemplo y enseñanza. Cuarto, enséñenlos en forma conspicua. Y aunque la palabra conspicua parece un tanto rara, solo quiere decir que hay que enseñarla en forma sobresaliente, en forma práctica. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos interpretaron esto en forma literal y tuvieron pequeñas cajitas llamadas filacterias, en la cual ponían trocitos de pergaminos conteniendo algún versículo de la palabra de Dios. Yo creo que cuando Dios dijo que estarán como señal en tu mano y entre tus ojos, sencillamente quiso decir que todo lo que pensamos y todo lo que hacemos debe ser controlado por la palabra de Dios. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir? Significa la enseñanza de la palabra dentro del hogar en forma convencida, creativa, conversacional y conspicua. Debemos enseñar la palabra de Dios de tal manera que nuestros hijos sepan con toda certeza que nosotros creemos lo que creemos. Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios en verdad no tiene ningún rival porque no hay ningún otro Dios. ¿Me escuchó? No existe ningún otro Dios. Por lo tanto, Dios no tiene rival. Por eso, lo que Él me pida hacer, lo haré. Obedeceré las leyes de Dios, porque fueron dadas no para castigarnos, sino para nuestro bienestar. Me pregunto cuántos de quienes me escuchan
toda mi confianza y mi fe en el Señor Jesucristo y sé con absoluta seguridad que Él me ha perdonado y me ha salvado. Si usted puede decir eso, doy gracias a Dios por usted, que es mi hermana o mi hermano en el amor de Cristo. Pero también sé que habrá muchos oyentes, hombres y mujeres, que aún no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Sabe que usted puede hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si ese es su más intenso deseo este momento, yo le voy a guiar en una sencilla oración que usted pueda decirla con sus propias palabras. Puede orar en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere, silenciosamente en la intimidad de su corazón y de su mente. Pero ore con fe, con sinceridad, convencidamente. Eterno Dios, soy un pecador. Sé que estoy espiritualmente perdido y te pido que me perdones y me salves. Sé que merezco tu juicio por mis transgresiones, pero suplico me otorgues tu misericordia. Señor Jesús, sé que derramaste tu sangre y que entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para pagar por la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de tal manera. Este momento, con toda mi fe y con profunda gratitud, te invito a que vengas a morar en mi corazón y a controlar mi vida como mi Salvador y mi Señor desde